en República Dominicana y estamos listos para empezar nuestro live con la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos sobre cómo prepararnos para el retiro. Como siempre, voy a dar unos segundos mientras se van conectando, mientras se van decidiendo si quieren vernos por YouTube o si quieren vernos a través de Instagram. Estamos por los dos canales en vivo, tanto por la cuenta de Instagram de la Asociación Cibao como por la cuenta de YouTube de la Asociación Cibao. Si quieren ver las diapositivas que he preparado además para la charla de hoy, les recomiendo ir al canal de YouTube. Entonces simplemente van a YouTube en el celular o en el computador, buscan Asociación Cibao y ahí les aparece de entrada el aviso del live que estamos transmitiendo en este momento. En ambas cuentas, tanto aquí en Instagram como aquí en YouTube, está grabado esta sesión o va a quedar grabada esta sesión. Así que si quieren compartirla después o si quieren verla después, pueden hacerlo con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que si quieren estar aquí en Instagram y luego ver las diapositivas en el YouTube, lo pueden hacer. Si están en YouTube y quieren volverse a repetir eso en YouTube o ir al Instagram, lo pueden hacer. Aprovechen y si no siguen la Asociación Cibao, de una vez vayan a su perfil tanto de Instagram como YouTube y denle un follow a la Asociación Cibao. Que aprovecho para, como siempre, agradecer por la invitación que me han hecho nuevamente para que tengamos un live para hablar de finanzas personales. Y hoy con un tema que me parece supremamente importante, como el de prepararnos para el retiro. Sobre todo porque es de esos temas en donde uno siempre cree que tiene suficiente tiempo, que puede esperar, que no hay ningún afán, y cuando nos vamos dando cuenta, de pronto no tuvimos el afán que debíamos haber tenido para poder hacer una muy buena planeación de cara a ese retiro. Así que hoy va a ser un tallercito muy especial en donde vamos a hablar sobre qué es eso del retiro, cómo funciona además en términos muy generales en República Dominicana. Y les adelanto aquí un spoiler, como ya habrán visto mi acento, no soy dominicano, pero al comparar, por ejemplo, cómo funciona el sistema dominicano con el sistema colombiano, por ejemplo, es cierto que el de República Dominicana es un sistema que obliga mucho más a la gente a ahorrar que otro tipo de sistemas, como el sistema, por ejemplo, colombiano. No hay un sistema pensional perfecto en el mundo. Todos tienen cualquier cantidad de efectos, todos tienen algunas virtudes. Y lo que quiero mostrarles hoy es entonces cómo, sabiendo las reglas de juego de nuestro sistema, pues podemos asegurarnos de hacer la mejor planeación posible para cuando llegue ese momento. Así que pónganse cómodos, busquen algo en que anotar si quieren tomar algunas notas, y voy a arrancar presentándome como siempre. Si esta es la primera vez que ustedes vienen a uno de estos lives, mi nombre es Juan Camilo González. Nacido en Bogotá, Colombia, y transmitiendo en este momento desde Bogotá, Colombia. Y bueno, llevo ya casi 13 años más o menos trabajando alrededor de planeación financiera, bienestar financiero, finanzas personales. He dedicado prácticamente toda mi vida profesional a investigar y a ayudar personas alrededor de estos temas. Yo creo que ya puedo contar en más de 20,000 personas en América Latina, quienes, digamos, las personas que he ayudado a través de cursos, a través de asesorías, a través de las empresas que he fundado en estos años. Hoy soy el CEO y el cofundador de Figuro, una insurtech colombiana que se dedica a facilitar la forma en la que las personas pueden elegir y gestionar sus seguros, y también soy colaborador en temas de finanzas y economía para medios de comunicación en Colombia como La República, Caracol, El Espectador, El Tiempo. Incluso en República Dominicana también he hecho mis aportes cuando existía Argentarium Radio, durante bastantes años en Argentarium Radio. Y hoy les traigo entonces como todo este conocimiento y todo lo que he recogido en mi interacción con miles de personas en la TAM sobre
¿Qué tenemos que hacer entonces para preparar adecuadamente nuestro retiro? Todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, pueden dejarlas en el chat de YouTube o en el chat de Instagram y ahí las vamos viendo y al final prometo gastarnos unos 5 o 10 minutos atendiéndolas. ¿Qué va a pasar en este taller, en este webinar que estamos haciendo hoy? Lo primero es que vamos a aprender por qué es importante planear para el retiro y por qué, sobre todo, hacerlo con suficiente anticipación. Y vamos a analizar además cuáles son los retos más importantes del modelo pensional en República Dominicana para nuestras finanzas personales. Vamos también a aprender a estimar de una forma muy aproximada, o sea, no es la forma más precisa, para eso vale la pena buscar una asesoría experta en el tema uno a uno, pero les voy a mostrar un poco cómo podríamos saber cuánto más o menos podría ser el tamaño de nuestra pensión si nos pensionamos, digamos, con las reglas de juego actuales del nuevo sistema que desde 2001, si no estoy mal, está en régimen en República Dominicana. Y vamos a revisar también cómo nos preparamos o cómo podemos prepararnos para cuando vaya llegando ese momento de pensionarnos. Así que arranquemos con tal vez una de las cosas más importantes de esta sesión y es definir exactamente qué es esto del retiro. Yo tengo una visión relativamente personal sobre qué es el retiro y por qué creo que retiro y jubilación no es lo mismo. Entonces, voy a empezar definiendo el retiro como lo siguiente. El retiro es una etapa en nuestra vida y a todos nos tocará llegar a ese momento en nuestra vida. Y es una etapa que se caracteriza por un cambio significativo en nuestra relación con el trabajo. Ojo con eso que acabo de decir. No se caracteriza porque nos pensionamos o porque somos viejos o porque ya somos abuelos o porque nos vamos a vivir a una casa en medio del campo. Se caracteriza porque hemos decidido dar un cambio significativo en nuestra relación con el trabajo. No significa necesariamente un cese total del trabajo, sino más bien una redefinición de nuestro compromiso con el trabajo. Fíjense cómo ya de entrada definir lo que es el retiro también me pone a pensar en otro montón de cosas financieramente hablando. El retiro, para mí, la propuesta que les traigo hoy no tiene que ser así. La invitación también es a que cada uno de nosotros defina qué es el retiro para nosotros. Para mí, el retiro es una transición entre el tengo que trabajar, ¿sí?, a yo elijo qué hacer con mi tiempo. El retiro es ese momento en donde tal vez el dinero, que igual es muy importante en mi vida, no es el centro o no es el activo más valioso, sino que ahora el activo más valioso para mí es el tiempo. Y eso es un cambio de vida pues significativo que requiere planear de una manera muy cuidadosa y de una manera muy considerada. También uno podría pensar en un escenario un poco más pesimista, pero que vale la pena planear para él, que el retiro puede ser una consecuencia de una disminución de nuestra capacidad productiva, ya sea por un accidente, por una enfermedad o simplemente porque no queremos dedicarle el mismo tiempo a nuestro trabajo. Pero pensemos también que si bien por un lado el retiro es una decisión personal o puede ser una decisión personal en la cual yo ya digo, no es que tengo que trabajar, ahora quiero elegir qué hacer con mi tiempo, el retiro también puede verse a una incapacidad, por ejemplo, que nos impide seguir desempeñándonos adecuadamente en nuestra profesión. Ahora, hay un tema interesante y es que cuando pensamos en el retiro, muchas veces también pensamos en algo como que se acaba, ¿sí? Me retiré, entonces es como que ya no hay nada más que jugar, no hay nada más que planear, no hay nada más que hacer. Ahora lo que sigue es simplemente sentarse en una silla y esperar a que el tiempo pase. Y es interesante que también tengamos presente que el retiro puede ser simplemente el inicio de una etapa también muy larga en nuestra vida, dependiendo de cuándo queramos ponerle ese pin, esa ubicación a ese retiro, y que van a seguir cambiando muchísimas cosas después del retiro. Los que están en YouTube
están viendo una foto de un paper, de una investigación científica que hace Daniel Gilbert, un psicólogo que personalmente me gusta mucho, en donde hacen un estudio que termina titulándose La ilusión del fin de la historia. Ojo con esto. Este estudio le pregunta a miles de personas entre los 18 años y los 70 u 80 años dos preguntas. Las mismas dos preguntas se las preguntan a la gente que tiene 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 años. Y las preguntas son: ¿qué tan diferente es usted hoy a usted de hace 10 años? Piénsenlo ustedes también ahí que están conectados tanto en YouTube como en Instagram. ¿Qué tan diferentes creen que son ustedes hoy a como eran hace 10 años? La mayoría de las personas responde que eran o que son muy diferentes. ¿Sí? Si yo pienso hoy al Juan Camilo de mi edad, al Juan Camilo de hace 10 años, digo, o sea, he aprendido un montón, he crecido un montón, ya no me gustan necesariamente las mismas cosas, he viajado un montón, he hecho un montón de cosas que me hacen una persona muy distinta a la que yo era hace 10 años. Y luego les hacen una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué tan diferente cree usted que va a ser hoy a la persona de dentro de 10 años? Ojo con eso. ¿Qué tan diferente cree que va a ser el yo del hoy frente al yo de dentro de 10 años en el futuro? Y es interesante porque la mayoría de las personas a esa pregunta responden no muy diferente. O sea, yo creo que la verdad soy como que ya la mejor versión de mí mismo. Como que ya siento que maduré lo que tenía que madurar, ya crecí, entonces yo no creo que mi yo de dentro de 10 años sea muy diferente. Pero lo interesante del estudio, y por lo cual se llama la ilusión del fin de la historia, es que las mismas respuestas se repiten independientemente de la edad de la persona. Es decir, una persona de 30 años cree que no va a ser muy diferente a los 40, pero cuando le preguntan a una persona de 40 qué tan diferente es frente a su yo de los 30 años, dice que es muy diferente. Y a su vez, la persona de los 40 años dice, yo creo que ya no voy a ser más diferente como soy ahora de 40 a como voy a ser de 50. Pero cuando le preguntan a una persona de 50 años, la persona de 50 años dice, yo soy muy diferente a como yo era a los 40. Esto para decir nuevamente que uno, el yo del retiro va a ser una persona completamente diferente al yo que somos hoy, si tenemos, no sé, menos de 60 años, porque a los 60 años es la edad actual de retiro en la República Dominicana. Entonces, supongamos que si tenemos 50 años, el yo de los 60 va a ser diferente, va a ser muy diferente al yo que soy hoy. Aunque no lo crea, esto es lo que la psicología ha mostrado. Dos, aun cuando me retire, el yo de 70 años, 10 años después de haberme jubilado, va a ser diferente al yo de los 60 años cuando recién me jubilé, ¿sí? Y si a eso le añadimos que el retiro puede pasar en cualquier otro momento de la vida, digamos, a los 45 quiero retirarme, a los 50 quiero retirarme, pues va a haber esas diferencias. Esto es interesante para que nosotros vayamos pensando qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia con la decisión de retiro. ¿Qué cosas no cambian? Lo primero es que el protagonista seguimos siendo cada uno de nosotros. Entonces hay que planear también para esos intereses que nosotros vamos descubriendo en el camino. Hay que cuidar y hay que planear mucho para el tiempo, la salud y los recursos financieros. Esas van a ser las tres variables más importantes en esa etapa de retiro en nuestras finanzas personales. Tiempo, salud y recursos. Y eso nos va a costar, ¿bien? Sabiendo que además nuestra capacidad productiva se va a ver disminuida entre más edad tengamos. Entonces, ¿cómo hago para mantener salud, para aprovechar el tiempo y para hacer rendir al máximo los recursos financieros que voy a tener en el momento de mi retiro? Eso va a cambiar. Este es un buen momento
para empezar a preguntarnos, cada uno de los que estamos aquí conectados, con lo que podemos ver hoy, no importa qué tan lejos estemos o qué tan cerca estemos de ese retiro, ¿seguiremos trabajando en el momento del retiro? ¿Queremos independizarnos? ¿Vamos a vivir de la pensión? Ojo con esa última pregunta. ¿Creemos que vamos a vivir de la pensión? Y ya voy a volver sobre ese tema, porque vivir de la pensión puede no ser la estrategia óptima, no en un sistema que tiene unas tasas de reemplazo, que vamos a hablar sobre ellas en unos minutos. Hoy cada persona debe ahorrar por su cuenta propia para una pensión un porcentaje mensual, que está, si no estoy mal, en el 9.95% sobre los ingresos mensuales. Si nosotros somos trabajadores con un contrato laboral, nosotros vamos a aportar un 2.87% y el 7.1% lo va a poner nuestro empleador. Y ese dinero, ¿sí?, que suma ese 9.95, al final se manda a la tesorería de la Seguridad Social, que lo va a distribuir a las administradoras de fondos de pensiones o las famosas AFP. Ojo con esto, cada uno de nosotros es responsable de elegir una AFP, ¿sí? En República Dominicana puede ser Popular, Crecer, Siembra, Reservas, Romana, Atlántico, JMMB, BDI. Las que más controlan pues hoy el mercado son Popular, Crecer, Siembra, Reservas. Ahí está prácticamente todo el mundo afiliado, pero esta es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Yo les recomiendo ir y consultar los desempeños de las rentabilidades de estas AFPs a lo largo del tiempo, por lo menos en los últimos 20 años, y ver si alguna de ellas ha sido constantemente mejor que las otras. ¿Por qué? Porque todo nuestro ahorro se va a ir a estas AFPs. Y el problema con esto es que si la AFP no es buena gestionando mi ahorro, una parte importante de la pensión va a ser los rendimientos de ese ahorro. Si no maximizo esos rendimientos, mi pensión va a ser menor de la que yo podría esperar tener. Entonces, primera recomendación, revisen muy bien cuál AFP tienen, a qué AFP están afiliados, ¿listo? Y revisen si es la mejor que pueden tener. Las AFPs que van a hacer con este dinero, van a invertir el dinero que ustedes van ahorrando en una cuenta individual y esos rendimientos o esas rentabilidades van a terminar siendo parte del ahorro pensional de ustedes. Normalmente en los sistemas de contribución individual como el de República Dominicana, en donde la pensión depende únicamente del ahorro que cada uno de nosotros haga, el Estado ya no nos pensiona, sino que cada uno de nosotros somos responsables de esa pensión. En esos sistemas, la parte más importante del ahorro cuando llega el momento de retirarnos o de jubilarnos es los rendimientos. Nosotros ahorramos una parte, pero en Colombia, por ejemplo, más del 60 o 70% del monto final que yo voy a tener a los 60 años va a estar condicionado por las rentabilidades en qué invierten las AFP ese dinero. Ahora, cuando cumplimos 60 años, en este nuevo sistema que empezó desde 2001, cuando cumplimos 60 años y hayamos cotizado al menos 360 meses, oficialmente tendremos los requisitos para jubilarnos en República Dominicana. Y entonces acá tenemos que hacer una elección muy importante. Ojo con esto. La primera opción es si vamos a tener una renta vitalicia, ¿listo?, o si vamos a optar por un retiro programado. Voy a explicar la diferencia entre esas dos. No hay una que sea necesariamente mejor que otra. Tenemos que evaluar nuevamente nuestras expectativas de vida, nuestras expectativas de qué queremos hacer con el dinero, etcétera, para definir cuál de las dos queremos. ¿Qué significa una renta vitalicia? En una renta vitalicia, con la plata que yo he ahorrado, sea el dinero que sea, yo le pido a una aseguradora que tome esa plata y me dé una pensión mensual que va a durar hasta el día en que yo me muera, ¿sí? No importa, entre comillas, si ese día en que yo me muera son 40 años más tarde
porque me retiré a los 60 y viví hasta los 100 años, o 2 años más tarde, porque me retiré a los 60 y a los 62 desafortunadamente fallecí. La aseguradora asume ese riesgo, pero ojo con esto, la aseguradora calcula el monto de mi pensión de acuerdo a mis expectativas de vida. Y aquí entonces puede haber algo que puede o funcionar muy bien o funcionar no tan bien. Uno, si vivo demasiado, ¿sí? Si vivo demasiado, pues el riesgo es de la aseguradora. ¿Sí? Si yo vivo hasta los 100 años y la aseguradora creyó que yo iba a vivir hasta los 80 años, pues le tocó seguir pagándome 20 años más de pensión porque la renta vitalicia es hasta el día en que yo me muera. Ahora, si no vivo lo suficiente, pues negocio para la aseguradora porque creyó que yo iba a vivir hasta los 80 y planeó para eso, pero yo me morí a los 70. Entonces, esa es la apuesta que hago con la renta vitalicia. ¿Quién se queda con el riesgo de longevidad? La aseguradora si yo vivo mucho, ¿sí? O la aseguradora gana si yo no vivo lo suficiente. Normalmente, por ejemplo, las mujeres tienen una expectativa de vida mucho más grande que los hombres, por lo que la pensión de una mujer tiende a ser naturalmente más pequeña que la de un hombre si los dos ahorraron exactamente el mismo dinero. Ojo con eso, porque entonces, si soy mujer, entonces voy a necesitar ser todavía más seria y más juiciosa con el ahorro porque tengo una desventaja natural en estos tipos de sistemas o estos tipos de cálculos porque naturalmente las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que la de los hombres y eso se toma en cuenta en la ecuación cuando me van a decir cuánto me van a pagar en la pensión. Entonces, hagan de cuenta, voy a ser muy simplista aquí, que lo que va a hacer la aseguradora es decir, perfecto, tú ahorraste tantos pesos, yo creo que te quedan 20 años más de vida, pues yo voy a dividir eso entre esos 20 años y ya, yo me quedo con la plata, te garantizo la pensión. Si vivo mucho más que eso, pues me la seguirán pagando, pero si vivo menos, el negocio es de la aseguradora. Ahora, la segunda opción es el retiro programado. El retiro programado significa que yo voy a seguir manteniendo la propiedad de mi plata ahorrada, no se la doy a la aseguradora, ¿sí? Sigue siendo en mi propiedad. Y lo que le digo a mi AFP es, ok, dame entonces una pensión mensual que se va a ir descontando del monto que yo tengo acumulado. ¿Cuál es el riesgo más grande del retiro programado? ¿Sí? El riesgo más grande del retiro programado es que yo puedo tener una pensión más grande que con la renta vitalicia, porque entonces la renta vitalicia planea para 20 años más, 23 años más, y entonces la pensión puede ser muy pequeña. En el retiro programado puede ser más alta, pero se puede acabar la plata. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es como tener una cuenta de ahorros y voy sacando todos los meses un pedacito de esa cuenta de ahorros. Esa cuenta de ahorros sigue invertida, ¿sí? Es decir, que si las rentabilidades son maravillosas, eso va creciendo naturalmente. Pero también tengo el problema de que si esa cuenta no crece más rápido de lo que yo me la gasto, pues en algún momento se acaba la pensión. Y el día que se acaba la pensión, ya no hay nada más que hacer. Bien, hasta ahí llegó mi dinero. Entonces, yo necesito ser muy hábil para elegir cuál de esas dos tiene más sentido. Una pista, por ejemplo, porque nadie sabe qué pasará en ese momento, pero una pista puede ser, si yo me doy cuenta que tengo, por ejemplo, un muy buen negocio entre manos y que yo puedo utilizar el dinero del retiro programado para ponerlo a producir, ¿sí? Gracias a lo que estoy haciendo ahora como independiente y ponerlo a crear todavía más dinero, pues ¿para qué se lo dejo a la aseguradora si todavía tengo toda la vitalidad del conocimiento y tengo un modelo de negocio que me permite que ese dinero se transforme en más dinero? En ese caso, por ejemplo, el retiro programado puede ser una muy buena alternativa. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que mis condiciones de salud no son óptimas, desafortunadamente, y que tal vez no voy a llegar hasta los 85 años, pues yo prefiero entonces un retiro programado para disfrutar de este dinero mientras estoy con vida y entonces poder viajar y poder hacer todo lo que yo quiera hacer en ese momento de mi jubilación. En otro caso, si yo lo que estoy viendo, por ejemplo, es que
hombre, en mi familia todos han vivido un montón, mi abuela vivió hasta los 90 años, mi papá tiene 95 años, yo también creo que voy para allá porque además tengo un ritmo de vida muy sano, etcétera, pues tal vez entonces lo mejor será una renta vitalicia, porque aunque la pensión pueda ser un poco más corta, no voy a dejar esto en manos de la caridad o algo por el estilo si un día se me acaba el dinero. Ojo entonces, cuáles pueden ser los tipos de criterios que yo puedo elegir o usar para tomar la mejor decisión sobre si escojo la renta vitalicia o el retiro programado. Entonces, en resumen, nuevamente, hasta aquí, porque vamos a entrar a un concepto muy importante. El sistema de seguridad social de República Dominicana cambió en 2001 y ahora es un sistema en donde cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia pensión. Eso tiene unas ventajas en materia fiscal y en materia macroeconómica, pero también tiene unos retos súper individuales muy difíciles, y es que cada uno de nosotros es responsable de nuestro retiro. Si trabajamos, una parte la pone el empleador, la mayor parte del ahorro, y la parte más pequeña la ponemos nosotros, pero todos ponemos. Y ese dinero se va a ir acumulando por 30 años o más, lo que nosotros trabajemos y aportemos, y cuando tengamos 60 años podemos entonces aplicar para esa pensión, y ese día tendremos que elegir entre una renta vitalicia o un retiro programado. En la renta vitalicia, la que nos va a pensionar es una aseguradora que coge todo el dinero nuestro y dice, bueno, yo calculo aquí que usted va a vivir tanto, le voy a pagar mensualmente tanto dinero. Y listo. Y si vivo más, pues me seguirán pagando ese dinero por todos los años que me queden hasta que yo fallezca. En el retiro programado, en cambio, yo puedo tener pensiones más altas, pero se van descontando de esa cuenta que sigue siendo mía, y el día en que se acabe la plata, pues tengo que ver qué voy a hacer. Voy a depender de mis hijos, voy a depender de otro familiar, o tengo suficiente dinero por otros lados para garantizar mi vida por el resto de mis días. Ojo, es un tema, por ahí he visto unas reacciones que han mandado, es un tema complejo, es un tema difícil, ¿sí? Pero es la realidad de cómo funciona nuestro planeta, y eso funciona igual en República Dominicana, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Argentina, en donde estemos. Hay que prepararnos para eso. Y hay que prepararnos porque ahora sí viene el reto más difícil, para lo que se conoce como la brecha pensional. La brecha pensional, o más bien, todos los regímenes de pensión en el mundo tienen una tasa de reemplazo. Ojo con esto. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Es un porcentaje que define de qué tamaño va a ser mi pensión, ¿sí? ¿Qué porcentaje de mi salario va a reemplazar mi pensión? Es una fórmula para calcular con cuánto dinero voy a quedar yo pensionado. En República Dominicana, aquí viene el dato, en República Dominicana esa tasa puede estar alrededor del 30%. Ojo con eso, 30%. El promedio, ya con un intervalo más alto, puede incluso empezar desde el 22% hasta el 35%. ¿Qué significa esto ya en palabras más crudas? Que mi pensión va a ser del 30% aproximadamente del tamaño de mi último sueldo. Ojo con eso. Si mi último sueldo fueron, ahora voy a poner aquí un ejemplo, pero si mi último sueldo fueron 20,000 pesos dominicanos, la pensión a partir del primer mes de que me pensiono va a ser de solo 6,000 pesos. Y entonces me toca aprender a vivir con 6,000 pesos, aunque yo me ganaba 20,000 pesos en mi trabajo mientras estaba trabajando. Esa es la tasa de reemplazo. Si yo quiero aumentar esa tasa de reemplazo, voy a necesitar entonces comprar mi pensión a punta de ahorro que yo vaya haciendo. Entonces, volvamos al ejemplo matemático para que lo entendamos perfectamente y entendamos por qué planear para el retiro es tan importante. Si mi último salario antes de pensionarme era de 20,000 pesos y tengo todo para jubilarme, 60 años, 360 meses,
y supongamos que la tasa de reemplazo está en el 30%, que hoy en República Dominicana puede estar entre el 22 y el 35%, significa que a partir de mi pensión tengo que vivir con 6,000 pesos dominicanos, no con 20,000 que estaba acostumbrado a ganar, con 6,000. La brecha pensional entonces es la diferencia entre ese valor de mi pensión y el ritmo de vida al que yo estoy acostumbrado. Si yo estoy acostumbrado a un ritmo de vida de 20,000 pesos, pero me pensiono con 6,000, necesito ver cómo cierro 14,000 pesos de diferencia. Y para eso entonces tengo que empezar a ahorrar lo más antes posible. Así que ahora sí dediquemos esta última sección de nuestro live a ver cómo prepararnos, cómo me preparo para ese retiro y por qué debo empezar cuanto antes. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos distintos escenarios y tener jugadas, por decirlo así, dependiendo del escenario. Para eso, entonces, les voy a sugerir 4 análisis grandes. Lo primero que vamos a analizar son nuestras obligaciones de crédito. Entre más libres de deudas lleguemos al momento de la pensión, mucho más libertad vamos a tener para poder hacer los planes que queremos hacer en nuestro retiro. Entonces, ojo con eso. Si la brecha pensional es tan grande y yo además llego a los 60 años con un montón de deuda, pues la poca plata de mi pensión se va a terminar yendo a pagar deudas. Ese es un riesgo que yo tengo. Yo necesito disfrutar la deuda y usarla bien disfrutada para crear patrimonio, para crear nuevas fuentes de ingreso, etcétera. Pero hacia el momento de mi pensión, yo debería empezar ya a dejar solamente las deudas que realmente tiene sentido tener. Es que todavía estoy pagando el apartamento y ese es un apartamento que tengo arrendado en Airbnb y eso me genera un ingreso extra que me puede ayudar a completar después de la pensión esa brecha pensional. Perfecto, ¿sí? Pero si solo tengo tarjeta de crédito de compras que he hecho, de, no sé, cosas que yo ya me consumí en el pasado y disfruté en el pasado y solo tengo la deuda, es hora entonces de ir saliendo de esa deuda. Entonces vamos a ir a analizar las obligaciones de crédito. Luego vamos a analizar los recursos adicionales a nuestra pensión que hayamos construido durante nuestra vida, también para gestionarlos de la mejor forma en función de nuestro plan. Ahora voy a explicar qué significa eso. Luego vamos a revisar nuestro presupuesto y nuestro nivel de gasto y aquí va a ser fundamental que nos aseguremos pues que siempre sobra algo de dinero al final de mes. Ahora vamos a ver qué es eso. Y finalmente, pues vamos a hacer las tareas necesarias para que el proceso de solicitud de pensión sea lo más simple posible. Entonces, empecemos por el principio. El primer análisis que yo les recomiendo hacer siempre que empecemos a planear para nuestra pensión está alrededor de la definición del retiro, el momento en el que queremos, el estilo de vida que queremos, qué queremos hacer con nuestro tiempo. Después de eso, ya en la parte más matemática, recomiendo empezar a estimar el tamaño de la pensión usando esa tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo es promedio, puede ser mucho más alta, pero de entrada yo puedo decir mínimo me puedo ir con el 30% de mi último salario. Y entonces, sabiendo eso, necesito empezar a planear como tercer paso mis deudas. ¿Cómo planeo mis deudas? Nuevamente, es ideal llegar libre de deuda de consumo al momento de la jubilación. Incluso ideal llegar libre de deuda de consumo unos años antes de la jubilación. ¿Cuál es esa deuda de consumo? La deuda que yo ya disfruté, ya el beneficio lo obtuve, no lo estoy viviendo en el presente, pero sí tengo la deuda. Es decir, tengo una deuda sin disfrutar en este momento la razón por la que me endeudé. Ya me fui de vacaciones, la pasé muy chévere, muy rico, pero ya no hay nada más, o sea, ya no estoy en vacaciones y sin embargo tengo una deuda por los próximos 3 años. Eso es deuda de consumo. ¿Por qué? Porque el objetivo es tener tiempo para adaptarnos a nuestro nuevo nivel de ingreso. Si la deuda está de por medio, no me puedo adaptar porque en vez de vivir estoy pagando deudas. Entonces, el objetivo va a ser que yo llegue libre de deuda de consumo para adaptarme al nuevo ingreso. Y para eso pueden verse el live que también está grabado sobre cómo gestionar nuestras deudas que hicimos hace unos meses, no recuerdo exactamente cuándo, pero con Asociación Cibao hicimos un live paso a paso para gestionar nuestras deudas.
Y en donde el primer paso es hacer una lista entonces muy clara de a quién le debo, cuánto le debo, qué cuota pago, cuánto me falta por pagar, a qué tasa estoy pagando y para qué me endeudé. Esas 6 cosas. ¿A quién le debo? ¿Cuánto debo? ¿Qué cuota pago? ¿Cuánto me falta por pagar? ¿Qué tasa, a qué tasa me endeudé y para qué me endeudé? Y dependiendo de esas variables, escojo una estrategia para salir de deudas, como la que pueden ver en uno de los programas anteriores que hicimos con la Asociación Cibao. Vayan y véanlo a YouTube o búsquenlo en Instagram. Y así entonces podemos saber que cumplimos esa condición, que es llegar en un nivel de endeudamiento muy sano al momento de la pensión. Luego entonces pues voy a gestionar mis créditos, que es lo que les estoy diciendo que pueden ver en el live que hicimos hace unos meses. ¿Qué significa eso? Pues suavizar, normalizar el tamaño de las cuotas, asegurarme que no tengo cuotas que son un día de 20,000 pesos, al otro día de 2,000 pesos, al otro día de 10,000 pesos, sino que yo ya sé que la cuota va a ser de 1,000 pesos de las pocas deudas que me van quedando. Mejorar las condiciones de créditos para ahorrar más dinero, usar algún tipo de deudas de tasa de interés muy baja que me permita eventualmente eliminar deudas de tasas de interés muy altas. Bien, no significa gestionar los créditos, no significa seguir posponiendo el pago de mis créditos eternamente, tomar deudas para pagar otras deudas por siempre, pagar muchas veces el valor de las deudas, vivir en un ciclo de dependencia de la deuda. ¿Ok? Más información en el live de hace unos meses que pueden encontrar en YouTube y en Instagram. El siguiente paso, cuarto paso, ya dijimos entonces, defino qué es el retiro y me proyecto, empiezo a ver la imagen mía de cómo es esa idea de retiro. Luego calculo la jubilación y miro cuánto es el mínimo que puede estar teniendo yo en mi pensión. Luego gestiono deudas y me preparo para llegar lo más libre de deudas que pueda. Y el cuarto paso es analizo entonces mis activos y mis ahorros, es decir, lo que tengo. Es un buen momento para, cuando vayamos llegando a la jubilación, para hacer un inventario de lo que hemos construido en nuestra vida. Y para eso entonces hay que hacer una lista de todos los bienes y de todos los ahorros que tenemos en todos los sitios donde los tenemos. Luego vamos a anotar el valor en efectivo que esos bienes podrían tener si quisiéramos venderlos. No significa que los vamos a vender, pero pues ya es hora de hacer un análisis y decir, oiga, vea, yo compré un automóvil, yo compré un apartamento, yo compré una finca y eso vale más o menos tanto hoy. Porque entonces, si yo me doy cuenta, tengo un computador, tengo 2 celulares, tengo unos muebles, tengo unos electrodomésticos, 3 televisores, todo lo que hemos ido construyendo en 50 años de vida. Yo puedo empezar a ver, por ejemplo, que si hay activos que no me están dando ningún beneficio hoy, podría evaluar venderlos y utilizar el dinero resultante de la venta de un inmueble, de un electrodoméstico, de un vehículo, de una propiedad, etcétera, que no utilice, que no me genere ningún beneficio, por ejemplo, y destinarlo a actividades de inversión que me puedan dar una rentabilidad suficiente por un periodo de 10 años, por ejemplo, para que entre los 50 y los 60 años logre hacer un capital tan grande que me sirva como complemento a esa pensión y cierre la brecha pensional, por ejemplo, me asegure un ingreso mensual. Podría invertirlo, por ejemplo, también en el crecimiento de un negocio para asegurarme además ingresos recurrentes. Entonces, fíjense cómo también lo que nosotros hayamos construido no tiene que quedarse así. Yo puedo utilizarlo también y cambiarle la destinación. Tengo un carro ahí que no utilizo. Bueno, ¿qué pasa si lo vendo y entonces más bien lo llevo a un negocio? ¿O qué pasa si lo vendo y llevo ese dinero a la bolsa de valores que en 10 años puede tener una valorización interesante y que ese dinero me quede líquido para cuando llegue el momento de jubilarme decida si eso lo quiero ir a reinvertir en otro negocio o quiero complementarlo e ir sacando todos los meses un pedacito para mi pensión? Puedo liberar efectivo usando esos activos cero productivos y usarlos en pro de mi proyecto de vida. Recuerden esa falacia del fin de la historia, ¿sí? Hoy valoro mucho este activo que yo tengo, pero en 10 años tal vez
ese activo ya no lo valore tanto y entonces puedo hacer ese cambio. Revisen también, cuando vaya llegando el momento, conversaciones pendientes y el impacto que las decisiones alrededor de esas conversaciones pendientes pueden tener sobre sus finanzas personales en los siguientes años. ¿A qué me refiero? Sucesiones, herencias, apoyo en gastos. Necesito que mis hijos me ayuden, que mis sobrinos me ayuden, que mis hermanos me ayuden. ¿Cómo voy teniendo esas conversaciones también si estoy en una situación de vulnerabilidad financiera? O si viendo esto soy un hijo que tiene un papá que va a depender de mí. ¿Cómo también planeo mis finanzas para poder ayudar a mi padre o a mi madre si así se van a dar las cosas? Y obviamente si es una cosa que quiero y estoy dispuesto a hacer. Esas conversaciones son muy difíciles, pero son parte de la planeación para el retiro. Sí, he construido cosas interesantes y las voy a dejar. ¿A quién se las voy a dejar? ¿Cómo voy a planear esa herencia? O si lo que quiero es hacer líquida esa herencia, disfrutarlo en vida y si llega a quedar algo, pues que se lo repartan mis sucesores. Pero lo quiero es disfrutar yo. ¿Cuál es el estilo o cuál es esa idea que también que tengo yo frente a qué voy a dejar o no quiero dejar algo? Esas decisiones hay que empezar a tomarlas. Ahora, entre más pronto yo empiece a hacer ahorros, mucho más rápido también yo voy entonces a poder tener una mejor pensión o complementar mejor la pensión. Este es un gráfico, los que están en YouTube lo están viendo, pero después acá nuevamente pueden ir a YouTube y allá lo encuentran, que está en pesos colombianos, pero lo voy a traducir a pesos dominicanos, que muestra la realidad matemáticamente. Y es, cada 10 años que ustedes esperen para empezar a ahorrar como complemento a la pensión obligatoria, van a necesitar hacer un esfuerzo todavía más grande para lograr el mismo resultado. Si ustedes hoy ahorran 2,000 pesos dominicanos mensuales, 2,000 pesos dominicanos mensuales para llegar a una pensión y tienen 25 años, a los 62 años van a tener 3,5 millones de pesos dominicanos. Ojo, con solo 20,000 pesos, perdón, con solo 2,000 pesos mensuales, a los 25 años que empiecen a ahorrar, pueden llegar a tener 3,5 millones de pesos dominicanos en el futuro. Pero si se esperan a los 35 años, para poder tener los mismos 3,5 millones de pesos a los 62 años, van a necesitar 4,300 pesos dominicanos. Fíjense cómo se duplicó y un poquito más. De 2,000 pasamos a 4,300. Y si se esperan y arrancan a ahorrar más bien a los 45 años, para poder tener los mismos 3,5 millones de pesos dominicanos a los 62 años, van a necesitar van a necesitar aquí 10,400 pesos dominicanos. Fíjense que ahora se duplicó y más. Entonces, si yo empiezo a los 25 años para tener 3,5 millones de pesos ahorrados a los 62 años como complemento a la pensión, necesito solo 2,000 pesos mensuales. Si me espero 10 años y arranco a los 35, para tener 3,5 millones voy a necesitar 4,300 pesos mensuales. Y si me espero a los 45 y arranco, voy a necesitar 10,000 pesos mensuales si quiero tener los mismos 3,5 millones de pesos al final, a los 62 años. Esperar cuesta. Ahora, ahí sí como he visto por ahí algunos mensajes, el mejor momento para empezar a ahorrar era ayer. El segundo mejor momento para empezar a ahorrar es hoy. Así que no le demos más largas al asunto y empecemos. 1,000 pesos, 500 pesos que ahorremos todos los meses ya nos da una mejor posición en el momento de la pensión que llegar solo con una tasa de reemplazo del 30%. Y finalmente, pues cuidemos siempre esos pequeños gastos, convirtamos esos pequeños gastos en ahorro de largo plazo siempre que sea posible. Recuerden que hay opciones más allá de dejar de gastar, sobre las que hemos hablado también aquí en lives con la Asociación Cibao. Espaciar gastos puede ayudar. En vez de hacer cosas cada 8 días que impliquen un gasto, las puedo hacer cada 15 días, por ejemplo. No significa dejar de hacerlas. Reorganizar fechas para mejorar mi flujo de caja puede tener un buen efecto en mis finanzas personales. Reestructurar mis deudas, usarlas adecuadamente también.
y sobre todo empezar a ahorrar de manera voluntaria. La brecha pensional se puede cerrar. Si me faltan esos 14,000 pesos, los puedo cerrar ahorrando desde ahora. Para eso va a ser importante crear un ahorro de largo plazo. Tenemos también un live sobre ahorro en el archivo de la Asociación Cibao. Destinar ese ahorro como complemento a la pensión. Y más que el monto, lo clave es la constancia. Para eso pueden utilizar certificados financieros, fondos de inversión, fondos de pensiones voluntarias. A manera de recomendaciones finales, y doy pie a algunas preguntas que pueda haber por ahí, planear para la jubilación entonces es muy importante porque la jubilación va a ser una parte importante de nuestros ingresos en el retiro, sea cual sea la definición que cada uno de nosotros haga de retiro. Una buena planeación financiera nos permite una verdadera independencia financiera en ese momento del retiro. Prepararnos es lo que tenemos que hacer para poder hacer el proyecto de vida que queramos cuando llegue el momento y tengamos 60, 62 años. El valor de la pensión va a ser inferior al último salario, por lo que necesitamos hacer un complemento, hacer una alcancía al lado para complementarlo y no pasar de un ritmo de vida de 20,000 pesos a un ritmo de vida de 6,000 pesos. Y es posible elevar ese valor a punta de ahorro. En el largo plazo, generalmente los rendimientos son positivos, por lo que si ahorramos más, pues más tendremos. Y es tener en cuenta que el tiempo es la variable más poderosa en nuestras finanzas personales, mucho más que la tasa de interés. Tiempo y constancia. Entre más rápido empiece, menor es el esfuerzo que tengo que hacer para poder llegar con un extra al momento de mi pensión, y lo puedo complementar creando fuentes adicionales de ingreso. No es fácil, pero en 10 años estoy seguro que tengo las oportunidades para crear fuentes adicionales de ingreso para complementar o garantizar el dinero que voy a necesitar en mi vejez. También pueden empezar a pensar, si tienen un poco más de holgura financiera, en tomar seguros de vida, por ejemplo, que les permita que si el retiro es por una invalidez, el seguro de vida cubre o les da un adicional a la pensión de invalidez, y eso reduce la brecha pensional. Mucho ojo, seguros de vida de incapacidad. Para eso les recomiendo finalmente tomar asesoría personal con su AFP o con asesores financieros expertos en estos temas para que empiecen a entender cómo armar ya el plan puntual de cara a su pensión. Con esto quiero darles las gracias por habernos acompañado y voy a resolver aquí algunas dudas que estoy viendo. La primera es, ¿cómo puedo hacer mi fondo de pensión si trabajo de forma independiente? Los independientes tenemos un reto mucho más grande que los que son dependientes. Y como el tiempo es muy corto para responder una pregunta tan grande, voy a decir, la mejor forma es con ahorro voluntario. Entonces, mi recomendación es, las AFPs tienen productos que les permiten a ustedes ir ahorrando complementariamente para una pensión. Averigüen con la AFP cuál es ese plan. Pero si no, y si hoy ustedes tienen toda la capacidad para generar el suficiente ingreso y un ahorro que sea, y en este caso sí, por lo menos del 10% de sus ingresos, oblíguense a través de productos del sistema financiero, en los bancos, en la Asociación Cibao, en la bolsa, etcétera, a separar al menos el 10% del ingreso como una pensión obligatoria para ustedes. Y después de ese 10, intenten hacer ese extra para también cuando llegue ese momento. En el caso de los independientes, también les recomiendo mucho buscar un seguro, aunque sea muy pequeño, de invalidez. Porque en el momento de la invalidez ya dependía solo de mí. Entonces ahora necesito un seguro que por lo menos me garantice una subsistencia. Así que busquen siempre un buen asesor de seguros y traten de hacer ese extra ahí. Si quieren retirarse a los 55 años, ¿qué tan beneficioso puede ser eso? Puede ser beneficioso porque todavía tienen mucha energía para hacer sus propios negocios y sus propias cosas, pero si dependen de la pensión del sistema dominicano, pues va a ser mucho más pequeña porque la expectativa de vida todavía es mucho más grande que a los 60. Entonces esos 5 años significa una pensión mucho más pequeña. Ahora, si ustedes creen que es que a los 55, con todo el tiempo del mundo libre y aunque sea una mínima pensión, yo puedo montar un negocio que me dé mucho más dinero que esperar 5 años más a pensionarme y seguir trabajando,
esa es parte de esa definición de pensión que los invito a tener. Si ya tengo 50 años, no me he preparado para el retiro, ¿qué puedo hacer en mis 10 años de trabajo que me quedan? Ahorrar todo lo que sea posible. Y con esta pregunta voy cerrando nuestra charla. El objetivo de tu vida de estos últimos 10 años, si tienes 50 años y no te has preparado para la pensión, es uno, ahorrar todo lo que sea posible. Si es necesario vivir en un espacio un poquito más pequeño, por ejemplo, adelante, ¿sí? Sabiendo que el mejor regalo que le estás preparando al yo de los 60 años es un complemento para que pueda vivir incluso mejor que como vas a vivir estos últimos 50 años. Estoy siendo también un poco reduccionista. También un buen regalo puede ser una sesión de asesoría financiera con un asesor experto en finanzas personales que te arme un plan de 10 años. 10 años es mucho tiempo en finanzas para, con ahorros incluso pequeños, lograr un complemento para la pensión. Con eso, por tiempo y para que quede grabado nuestro live, quiero agradecerles a todos por haberse conectado, por sus preguntas, por estar atentos de estos lives, y nuevamente agradecer a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos por abrir estos espacios para que empecemos a ser conscientes de esas cosas que por el día a día y por el afán del día a día no hemos visto, pero que cuando somos o vemos la diferencia, esas brechas pensionales, pues nos podemos dar cuenta que es hora de empezar, ojo, rápidamente, a definir cuál es la visión de retiro que cada uno de nosotros tenemos, a calcular más o menos cuánto puede ser esa pensión que yo podría llegar a tener y a entender cómo me puedo preparar para cerrar esa brecha pensional a través del ahorro cuanto antes. Con eso, les deseo a todos una muy buena noche y una muy feliz y próspera planeación de cara al retiro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Asociación Cibao. Adiós.